Bueno, vamos a explicar el penúltimo caso de este tema. Y es cómo calcular el área que hay entre una función f de x y el eje o x. Siempre en este tipo de ejercicios nos van a dar entre qué valores de x. Por ejemplo, yo para explicarlo voy a distinguir tres casos. El primer caso, caso 1 que veis ahí, me piden el área que hay entre la función y el eje o x, teniendo en cuenta que la x toma valores entre el 1, x igual a 1, y entre x igual a 4. Este caso 1 es el caso donde la función, en ese intervalo donde me están dando del 1 al 4, desde x igual a 1 hasta x igual a 4, la función está por encima del eje o x. Pues para calcular ese área, simplemente habría que hacer el área, la integral definida entre 1 y 4 de f de x diferenciar de x. Y eso me va a dar un número que es positivo. Normalmente hacemos la primitiva de f minúscula, a esa primitiva le llamaremos f mayúscula, y simplemente siguiendo la regla de Barrow, habrá que hacer f mayúscula de 4 menos f mayúscula de 1. Y lo que me salgan serán unidades cuadradas. Pero a veces nos encontramos que la función no está por encima del eje o x, sino que en el tramo que me lo piden está siempre por debajo del eje o x, que eso es lo que nos pasaría aquí. Si yo hiciera lo mismo que hemos hecho en el caso 1, si hiciera la integral entre 1 y 4 de la función f de x, me iba a salir un número negativo, pero el área no puede ser un número negativo. Entonces, ¿qué le hacemos? Bueno, pues entonces lo que hacemos es que decimos que el área es menos la integral definida de 1 a 4 de f de x diferenciar de x. ¿Vale? Y luego tenemos el tercer caso. El tercer caso es cuando la integral, hay tramos que está por encima del eje o x, pero hay tramos donde está por debajo del eje o x. Vale, pues entonces es fundamental saber en qué tramo estoy por encima, en qué tramo estoy por debajo. Para eso es importante hacer un esbozo de la gráfica. Y cobra también mucha importancia calcular los puntos de corte con el eje OX. Sabéis que para calcular los puntos de corte con el eje OX, lo que se hace es igualar y a 0. O sea, f de x lo igualo a 0 y resuelvo. Mirad, en este caso que os pongo aquí como caso 3, es una integral, o sea, es un área donde vemos que me están pidiendo el área entre el eje x, la función f de x, entre x igual a menos 1 y x igual a 5. Si hacemos tenemos hecho el esbozo y vemos que el primer tramo, entre x igual a menos 1 y x igual a 1, la función está por encima del eje o x. Pues ahí tomo entre menos 1 y 1, integral de f de x diferencial de x. Luego hay otro tramo, es que entre la x igual a 1 y la x igual a 4, que está por debajo. Pues entonces en este caso, en lugar de coger la integral definida, cojo menos la integral definida de 1 a 4 de f de x diferencial de x. Y luego, entre 4 y 5, resulta que está por arriba. Pues entonces, de 4 a 5, lo que hago es hacer la integral definida de f de x diferencial de x. A ver, resumiendo un poco, es importante que cuando tenga que calcular el área entre dos valores de la x, la función f y el eje o x, que tengamos hecho un esbozo de la gráfica, donde es importante que sepa dónde corta la función f al eje o x, calcular esos puntos de corte, ¿vale? Y luego hacer un esbozo donde yo vea si la función está por encima o está por debajo. Si está por encima del eje o x, pues hago la integral definida y me quedo con ese valor. Si está por debajo, hago la integral definida, pero le pongo un menos delante, ¿vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido.